Agosto 14. Baruch lee el rollo en el templo. Jeremías 36, 1 al 10. Esta palabra del Señor vino a Jeremías en el año cuarto del rey Joacim, hijo de Josías. Toma un rollo y escribe en él todas las palabras que desde los tiempos de Josías, desde que comencé a hablarte hasta ahora, te he dicho acerca de Israel, de Judá y de las otras naciones. Cuando los de Judá se enteren de todas las calamidades que pienso enviar contra ellos, tal vez abandonen su mal camino y pueda yo perdonarles su iniquidad y su pecado. Jeremías llamó a Baruch, hijo de Nerías, y mientras le dictaba, Baruch escribía en el rollo todo lo que el Señor le había dicho al profeta. Luego Jeremías le dio esta orden a Baruch: Estoy detenido y no puedo ir a la casa del Señor. Por tanto, ve a la casa del Señor en el día de ayuno y lee en voz alta ante el pueblo de Jerusalén las palabras del Señor que te he dictado y que escribiste en el rollo. Léeselas también a toda la gente de Judá que haya venido de sus ciudades. A lo mejor su oración llega a la presencia del Señor y cada uno se convierte de su mal camino. Ciertamente son terribles la ira y el furor con que el Señor ha amenazado a este pueblo. Baruch, hijo de Nerías, hizo tal y como le había ordenado el profeta Jeremías. Leyó en la casa del Señor las palabras contenidas en el rollo. En el mes 9 del año 5 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, todo el pueblo de Jerusalén y todos los que habían venido de las otras ciudades de Judá fueron convocados a ayunar en honor del Señor. Baruch se dirigió al atrio superior de la casa del Señor, a la entrada de la puerta nueva, y desde la sala de Gemarías, hijo de Safán, el cronista, leyó ante todo el pueblo el rollo que contenía las palabras de Jeremías. Baruch lee el rollo ante los altos funcionarios. Jeremías 36, 11 al 19. Micaías, hijo de Gemarías, nieto de Safán, escuchó todas las palabras del Señor que estaban escritas en el rollo. Entonces bajó al palacio del rey, a la sala del cronista, donde estaban reunidos todos los jefes, es decir, el cronista Elisama, Delaías, hijo de Semaías, el Natán, hijo de Acbor, Gemarías, hijo de Safán, Sedequías, hijo de Ananías, y todos los demás jefes. Micaías les contó todo lo que había escuchado de lo que Baruch había leído ante el pueblo. Entonces todos los jefes enviaron a Yehudi, hijo de Netanías, nieto de Selemías y bisnieto de Cusí, para que le dijera a Baruch: Toma el rollo que has leído ante el pueblo y ven. Baruch, hijo de Nerías, lo tomó y se presentó ante ellos. Los jefes le dijeron: Siéntate y léenos lo que está en el rollo. Baruch lo leyó ante ellos. Terminada la lectura, se miraron temerosos unos a otros y le dijeron: Tenemos que informar de todo esto al rey. Luego le preguntaron a Baruch: Dinos, ¿cómo fue que escribiste todo esto? ¿Te lo dictó Jeremías? Sí, les respondió Baruch. Él me lo dictó y yo lo escribí con tinta en el rollo. Entonces los jefes le dijeron a Baruch: Tú y Jeremías vayan a esconderse, que nadie sepa dónde están. El rey Joacim quema el rollo. Jeremías 36, 20 al 26. Después de dejar el rollo en la sala del cronista Elisama, los jefes se presentaron en el atrio delante del rey y lo pusieron al tanto de todo lo ocurrido. El rey envió a Yehudi a buscar el rollo, y Yehudi lo tomó de la sala de Elisama y lo leyó en presencia del rey y de todos los jefes que estaban con él. Era el mes 9, y por eso el rey estaba en su casa de invierno, sentado junto a un brasero encendido. A medida que Yehudi terminaba de leer 3 o 4 columnas, el rey las cortaba con un estilete de escriba y las echaba al fuego del brasero. Así lo hizo con todo el rollo, hasta que éste se consumió en el fuego. Ni el rey ni los jefes que escucharon todas estas palabras tuvieron temor ni se rasgaron las vestiduras. Esto sucedió a pesar de que el Natán, Delaías y Gemarías le habían suplicado al rey que no quemara el rollo, pero el rey no les hizo caso. Por el contrario, mandó a Jeramel su hijo, a Seraías hijo de Asriel y a Selemías hijo de Abdel que arrestaran al escriba Baruch y al profeta Jeremías, pero el Señor los había escondido. Jeremías dicta otro rollo. Jeremías 36, 27 al 32. Luego que el rey quemó el rollo con las palabras que Jeremías le había dictado a Baruch, la palabra del Señor vino a Jeremías:
toma otro rollo y escribe exactamente lo mismo que estaba escrito en el primer rollo, quemado por Joacim, rey de Judá, y adviértele a Joacim que así dice el Señor: tú quemaste aquel rollo diciendo: ¿por qué has escrito en él que con toda seguridad el rey de Babilonia vendrá a destruir esta tierra y a borrar de ella a toda persona y animal? Por eso así dice el Señor acerca de Joacim, rey de Judá: ninguno de sus descendientes ocupará el trono de David, su cadáver será arrojado y quedará expuesto al calor del día y a las heladas de la noche. Castigaré la iniquidad de él, la de su descendencia y la de sus siervos. Enviaré contra ellos y contra los habitantes de Jerusalén y de Judá todas las calamidades con que los amenacé, porque no me hicieron caso. Entonces Jeremías tomó otro rollo y se lo dio al escriba Baruc, hijo de Nerías. Baruc escribió en el rollo todo lo que Jeremías le dictó, lo cual era idéntico a lo escrito en el rollo quemado por el rey Joacim. Se agregaron además muchas otras cosas semejantes. Mensaje a Baruc. Jeremías 45, 1 al 5. Esta es la palabra que el profeta Jeremías le comunicó a Baruc, hijo de Nerías, en el año 4 del gobierno de Joacim, hijo de Josías, cuando Baruc escribía en un rollo estas palabras que Jeremías le dictaba. Así dice el Señor, Dios de Israel, acerca de ti, Baruc. Tú dijiste: ay de mí, el Señor añade angustia a mi dolor. Estoy agotado de tanto gemir y no encuentro descanso. Pues le dirás que así dice el Señor: voy a destruir lo que he construido y a arrancar lo que he plantado, es decir, arrasaré con toda esta tierra. Buscas grandes cosas para ti, no las pidas, porque voy a provocar una desgracia sobre toda la gente, pero a ti te concederé la posibilidad de conservar la vida donde quiera que vayas, afirma el Señor. Ese será tu botín. Nabucodonosor invade a Judá y Joacim le paga tributos. Segunda de Reyes 24:1. Durante el reinado de Joacim, lo atacó Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo sometió durante 3 años, al cabo de los cuales Joacim decidió rebelarse. Joacim y Judá son atacados por otros pueblos. Segunda de Reyes 24, 2 al 4. Entonces el Señor envió contra Joacim banda de guerrilleros babilonios, sirios, moabitas y amonitas. Las envió contra Judá para destruir el país, según la palabra que el Señor había dado a conocer por medio de sus siervos los profetas. De hecho, esto le sucedió a Judá por orden del Señor, para apartar al pueblo de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que hizo, incluso por haber derramado sangre inocente, con la cual inundó a Jerusalén. Por lo tanto, el Señor no quiso perdonar. Tristeza del Señor por la suerte de su pueblo. Jeremías 12, 7 al 13. He abandonado mi casa, he rechazado mi herencia, he entregado a mi pueblo amado en poder de sus enemigos. Mis herederos se han comportado conmigo como leones en la selva. Lanzan rugidos contra mí, por eso los aborrezco. Mi heredad es para mí como un ave de muchos colores, acosada por las aves de rapiña. Vayan y reúnan a todos los animales salvajes, tráiganlos para que la devoren. Muchos pastores han destruido mi viña, han pisoteado mi terreno, han hecho de mi hermosa parcela un desierto desolado, la han dejado en ruinas, seca y desolada ante mis ojos. Todo el país ha sido arrasado, porque a nadie le importa. Sobre todas las lomas del desierto vinieron depredadores. La espada del Señor destruirá al país de un extremo al otro, y para nadie habrá paz. Sembraron trigo y cosecharon espinos, de nada les valió su esfuerzo. Por causa de la ardiente ira del Señor, se avergonzarán de sus cosechas. Promesas del Señor a los pueblos vecinos de Israel. Jeremías 12, 14 al 17. Así dice el Señor:
En cuanto a todos los vecinos malvados que tocaron la heredad que le di a mi pueblo Israel, los arrancaré de sus tierras, y a la tribu de Judá la quitaré de en medio de ellos. Después que los haya desarraigado, volveré a tener compasión de ellos, y los haré regresar cada uno a su heredad y a su propio país. Y si aprenden bien los caminos de mi pueblo, y si así como enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal, aprenden a jurar por mi nombre y dicen, por la vida del Señor, entonces serán establecidos en medio de mi pueblo. Pero a la nación que no obedezca, la desarraigaré por completo y la destruiré, afirma el Señor. Profecía sobre Damasco. Jeremías 49, 23 al 27. Mensaje acerca de Damasco. Hamat y Arfad están desconcertadas, pues ya saben de la mala noticia, naufragan en el mar de la angustia y no pueden calmarse. Damasco desfallece, trató de huir, pero la dominó el pánico, se halla presa de la angustia y el dolor, como si estuviera de parto. ¿Por qué no ha sido abandonada la ciudad famosa, la que era mi delicia? En aquel día sus jóvenes quedarán tendidos en las calles, perecerán todos sus soldados, afirma el Señor Todopoderoso. Prenderé fuego al muro de Damasco, y los palacios de Ben-Hadad serán consumidos. Profecía sobre Cedar y Azor. Jeremías 49, 28 al 33. Así dice el Señor acerca de Cedar y de los reinos de Hazor, que fueron atacados por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Vamos, ataquen a Cedar, destruyan a esa gente del oriente, sus carpas y rebaños les serán arrebatados, se llevarán sus toldos, bienes y camellos, la gente les gritará, cunde el terror por todas partes, huyan habitantes de Hazor, escapen ya, escóndanse en lo más profundo de la tierra, afirma el Señor. Nabucodonosor, rey de Babilonia, maquina planes contra ustedes ha diseñado un plan. Vamos, ataquen a esta nación indolente que vive del todo confiada, nación que no tiene puertas ni cerrojos y que vive muy aislada, afirma el Señor. Sus camellos serán el botín, y su numeroso ganado el despojo. Dispersaré a los cuatro vientos, a los que se rapan las sienes. De todas partes les traeré su ruina, afirma el Señor. Hazor se convertirá en una guarida de chacales, en un lugar desolado para siempre. Ningún ser humano vivirá allí, nadie habitará en ese lugar. Obediencia de los recabitas. Jeremías 35, 1 al 19. La palabra del Señor vino a mí, Jeremías, en los días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Ve a la familia de los recabitas e invítalos para que vengan a una de las salas de la casa del Señor y ofréceles vino. Entonces fui a buscar a Hazanías, hijo de mi tocayo Jeremías y nieto de Jabasinías, y a sus hermanos y a todos sus hijos, y a toda la familia de los recabitas. Los llevé a la casa del Señor, a la sala de los hijos de Hanán, hijo de Igdalías, hombre de Dios. Esta sala se encontraba junto a la de los jefes, que a su vez estaba encima de la de Maseías, hijo de Salún, guardián del umbral. Les serví a los recabitas jarras y copas llenas de vino, y les dije, beban. Ellos me respondieron, nosotros no bebemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro antepasado, nos ordenó lo siguiente: nunca beban vino, ni ustedes ni sus descendientes, tampoco edifiquen casas, ni siembren semillas, ni planten viñedos, ni posean ninguna de estas cosas. Habiten siempre en tiendas de campaña, para que vivan mucho tiempo en esta tierra donde son extranjeros. Nosotros obedecemos todo lo que nos ordenó Jonadab, hijo de Recab, nuestro antepasado. Nunca bebemos vino, ni tampoco lo hacen nuestras mujeres ni nuestros hijos. No edificamos casas para habitarlas, no poseemos viñedos ni campos sembrados. Vivimos en tiendas de campaña y obedecemos todo lo que nos ordenó Jonadab, nuestro antepasado. Pero cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió esta tierra, dijimos, vámonos a Jerusalén para escapar del ejército babilonio y del ejército sirio.
Por eso ahora vivimos en Jerusalén. Entonces la palabra del Señor vino a Jeremías. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: Ve y dile a toda la gente de Judá y Jerusalén: no pueden aprender esta lección y obedecer mis palabras, afirma el Señor. Los descendientes de Jonadab, hijo de Recab, han cumplido con la orden de no beber vino, y hasta el día de hoy no lo beben porque obedecen lo que su antepasado les ordenó. En cambio ustedes, aunque yo les he hablado en repetidas ocasiones, no me han hecho caso. Además, no he dejado de enviarles a mis siervos los profetas para decirles: conviértanse ya de su mal camino, enmienden sus acciones y no sigan a otros dioses para servirlos. Entonces habitarán en la tierra que yo les he dado a ustedes y a sus antepasados. Pero ustedes no me han prestado atención, no me han hecho caso. Los descendientes de Jonadab, hijo de Recab, cumplieron la orden dada por su antepasado. En cambio, este pueblo no me obedece. Por eso, así dice el Señor, Dios Todopoderoso, el Dios de Israel: voy a enviar contra Judá y contra todos los habitantes de Jerusalén todas las calamidades que ya les he anunciado, porque les hablé y no me obedecieron, los llamé y no me respondieron. Jeremías también les dijo a los recabitas: así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: por cuanto ustedes han obedecido las órdenes de Jonadab, su antepasado, y han cumplido con todos sus mandamientos, y han hecho todo lo que él les ordenó, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: nunca le faltará a Jonadab, hijo de Recab, un descendiente que esté a mi servicio todos los días. Joacim es llevado cautivo a Babilonia. Segunda de Crónicas 36, 6 al 7. Por eso Nabucodonosor, rey de Babilonia, marchó contra Joacim y lo llevó a Babilonia, sujeto con cadenas de bronce. Además, Nabucodonosor se llevó a Babilonia los utensilios del templo del Señor y los puso en su templo en Babilonia. Daniel y sus compañeros son llevados juntos con Joacim. Daniel 1, 1 al 5. En el año tercero del reinado del rey Joacim de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. El Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. Junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia y puso en el tesoro del templo de sus dioses. Además, el rey le ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Debían ser jóvenes apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez, jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. El rey les asignó raciones diarias de la comida y del vino que se servía en la mesa real. Su preparación habría de durar 3 años, después de lo cual entrarían al servicio del rey. Daniel y sus compañeros en el palacio del rey. Daniel 1, 6 al 21. Entre estos jóvenes se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá, y a los cuales el jefe de oficiales les cambió el nombre. A Daniel lo llamó Beltsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que le pidió al jefe de oficiales que no lo obligara a contaminarse. Y aunque Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe de oficiales, éste se vio obligado a responderle a Daniel: tengo miedo de mi señor el rey, pues fue él quien te asignó la comida y el vino. Si el rey llega a verte más flaco y demacrado que los otros jóvenes de tu edad, por culpa tuya me cortará la cabeza. El jefe de oficiales le ordenó a un guardia atender a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Por su parte, Daniel habló con ese guardia y le dijo: por favor, haz con tus siervos una prueba de 10 días. Danos de comer solo verduras y de beber solo agua.
Pasado ese tiempo, compara nuestro semblante con el de los jóvenes que se alimentan con la comida real y procede de acuerdo con lo que veas en nosotros. El guardia aceptó la propuesta y los sometió a una prueba de 10 días. Al cumplirse el plazo, estos jóvenes se veían más sanos y mejor alimentados que cualquiera de los que participaban de la comida real. Así que el guardia les retiró la comida y el vino del rey, y en su lugar siguió alimentándolos con verduras. A estos 4 jóvenes Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Cumplido el plazo fijado por el rey Nabucodonosor, y conforme a sus instrucciones, el jefe de oficiales los llevó ante su presencia. Luego de hablar el rey con Daniel, Ananías, Misael y Azarías, no encontró a nadie que los igualara, de modo que los 4 entraron a su servicio. El rey los interrogó y en todos los temas que requerían de sabiduría y discernimiento los halló 10 veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros de su reino. Fue así como Daniel se quedó en Babilonia hasta el primer año del rey Ciro.